Y como lo hacemos siempre en nuestro programa, las preguntas más sencillas, decimos, son las que definen el perfil de los entrevistados. Es por eso que vamos a someter a Jorge Eduardo Noro a nuestro test de realismo mágico, en el cual él tiene que elegir una respuesta y obviamente fundamentar su elección. Bueno, Jorge Noro, ¿la noche o el día? El día, todo el tiempo. Porque me parece, la noche yo creo que es el momento del necesario descanso. Y de achicarlo cuanto más al descanso para que el día sea más productivo. Yo soy un animal diurno. Lo produzco en el día. ¿Las playas y el calor o preferís las montañas y el frío? Ay, qué difícil. Yo preferiría las montañas y el frío. La experiencia de las montañas me parece más imponente que la experiencia del mar. ¿Cuál es el mejor regalo que te pueden hacer? Un libro. Pero es difícil, yo sé que es difícil regalar un libro, porque ¿qué libro podría ser? Pero cuando alguien da con el libro indicado, uno dice, realmente me conoce. Una marca de autos que te guste, o que te gustaría tener, obviamente. No estoy en desacuerdo con el Peugeot, pero sí, no, con el que tengo me conformo, el Peugeot está bien. Jorge Noro, ¿la izquierda o la derecha? La izquierda, porque me parece que hay siempre una necesidad de que las cosas vayan cambiándose. Por supuesto que con el paso de los años uno va llamando izquierda a cosas menos exageradas que cuando uno tenía menos. Pero sigo pensando que cambiar las cosas es bueno. ¿Te considerás creyente o incrédulo? No, soy creyente. Soy creyente y convencido de aquello en lo que creo, y aunque soy un amante de la filosofía y de la razón, trato de que dialoguen ambas cosas. Jorge Noro, con respecto a la historia del país, sabemos que es difícil a veces elegir, pero la historia política de nuestro país se divide y se dividirá siempre en dos aspectos: peronistas o radicales. Otra instancia difícil. A mí me gustaría tener una mirada simpática hacia las prácticas republicanas y democráticas que tienen en general los radicales, pero al mismo tiempo una mirada también simpática hacia la capacidad de atender a las necesidades de todo que tienen los peronistas. Es decir, que entre uno y otro me he debatido toda mi vida también yo. Si tenemos que hablar de la gestión o de la administración, ¿vos pensás que es más óptima la gestión pública o la gestión privada? No, yo pienso que la gestión privada suele ser más eficiente en realidad, pero hay gestiones públicas también que son dignas de destacar. Así que abrir juicios generales siempre terminan perjudicando a todos. A mí me parece que hay escuelas públicas bien gestionadas, escuelas privadas relativamente gestionadas. Así que en este sentido también me quedo medio en el medio sin saber qué definir. De estos tres próceres, ¿a cuál elegís y por qué? ¿San Martín, Belgrano o Sarmiento? Me gusta la figura de Belgrano porque integra muchas personas en uno, muchos compromisos, a veces con solo esfuerzo voluntarioso, desde el militar al abogado, desde el hombre culto, que tenía un manejo de toda la cultura del siglo XVIII, proyectada en el XIX. Sí me gusta la figura de Belgrano. Noro, imagínate, obviamente, esto es duro a veces de pensar, pero ¿qué tendría que decir la lápida de Jorge Noro? Muy buena la pregunta, me parece bárbara. Yo pensaría, la lápida tendría que decir pocas palabras, porque yo creo que las lápidas son elocuentes por eso, pero que me gustaría que dijera que hizo todo lo posible por lograr que la educación fuera
mejor y que cambiara todo lo que tuviera de negativo. En una frase muy corta, obviamente, ¿no es cierto? Pero que acentuara este aspecto que me he identificado, que es el tema de la educación. ¿Cómo pensás que te van a recordar las personas que te conocieron? Muy sincero, muy frontal, con mucho espíritu de lucha, con mucha voluntad, con un carácter alternante, con buenos y malos momentos, y con capacidad de ser muy amigo de mis amigos, y que en principio no salgo a buscar enemigos ni conflictos, aunque a veces aparecen en la vida. Y me gustaría ser recordado por eso, porque es una forma de trascendencia ese recuerdo. Bueno, y hemos llegado hasta la casa de Jorge Noro, y obviamente está también registrado en imágenes la amplia biblioteca que tiene justamente el profesor, doctor en educación, y llega el momento de que él mismo seleccione el libro que más le gusta, el libro que más ha leído, el libro que considera, digamos, un ícono de su biblioteca. Es muy difícil para mí, que tengo esta biblioteca armada en filosofía, en educación, en filosofía de la educación y literatura, elegir algo. Pero voy a elegir a alguien que es mucha filosofía y mucha educación. Primero pensé, voy a elegir alguno de Umberto Eco. Dije, no, voy a elegir a alguien que es al mismo tiempo un libro, primero que es voluminoso, y segundo que efectivamente está como sacado porque sale frecuentemente, que es el libro de esta edición de las obras completas de Borges. Porque me parece que acá hay mucho de literatura, hay mucho de filosofía, y los que me conocen saben que cito cuando puedo a alguien que jugó a no ser ni una cosa ni la otra porque le convenía mantenerse en ese lugar. Y con respecto a Borges, obviamente muchos dicen Borges es difícil, Borges es uno de los escritores que más cuesta leer. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves vos en la actualidad? ¿Se puede seguir leyendo a Borges aún siendo un iniciado en esto de la literatura? Yo creo que hay muchos Borges. Sí, hay Borges de poesías muy complejas que implica una biblioteca detrás de esta escritura, y hay Borges de poesías absolutamente humanas, como hay cuentos al que se accede siendo un desconocedor de Borges, y hay cuentos a los que uno accede después de haber conocido mucho a Borges. Pero sobre todo hay un descubrimiento permanente. Bueno, con cada autor, creo que cada lector vuelve una y otra vez a recrearlo de mil maneras. Y llega el momento ahora del cierre de la entrevista. Lo que vamos a hacer, como lo hacemos siempre, es solicitarle a Jorge Noro que nos dé 3 nombres de personas a las cuales valdría la pena entrevistar. Y de alguna manera vamos a seguir con esta red, ampliándola día a día. Llega el momento entonces de Noro, 3 nombres de gente que valdría la pena entrevistar. Sí, porque tengo que pensar en personas que no sean de mi lugar, de mi ámbito. El primero que se me ocurre es una persona que yo conocí estudiando en el profesorado, pero que su profesión es arquitecto, y es un conocedor, es un gran conocedor de San Nicolás, que es el arquitecto y profesor de inglés y profesor de francés Camilo Falconet. Tipo muy curioso, muy sabedor, que cada vez que nos cruzamos siempre nos ponemos al día de muchas cuestiones vinculadas con la cultura. La segunda persona que también me parece que es una persona muy rica en experiencias es un ingeniero, trabajó muchos años en Somisa y en Sideral, y que ahora está muy vinculado con el tema de lo ecológico, que es el ingeniero Mauricio Becci, que es el esposo de la profesora Tinita Valdés. Me queda una tercera persona que para mí ya lo nombró Guadagnoli, pero por las dudas lo voy a nombrar, que es el médico Pablo Nuosi, que es el de Médicos Sin Frontera, que está ahora en San Nicolás, y que habría que aprovecharlo cuanto antes, porque ese fue alumno mío hace muchísimos años. Tiene la entereza de estar en un lugar donde es muy difícil estar, y además es una personalidad muy rica, con la cual uno no pierde el tiempo hablando de sus anécdotas como Médicos Sin Frontera, que también las tiene, sino sobre todo una calidad humana que es realmente impecable.